Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su curso de mecánica orbital. El día de hoy veremos el tercer episodio, el cual son las leyes de Kepler y las secciones cónicas. Como ya saben, mi nombre es Oscar Mejía y estos cursos se presentan por medio de la plataforma de Hub Aerospace. ¿Y exactamente qué veremos hoy? Pues el día de hoy veremos las secciones cónicas para las órbitas, es decir, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Veremos las leyes de Kepler y su relación con las secciones cónicas y por último veremos el caso de una órbita molnilla para juntar estos conocimientos y recapitular lo visto. Comenzaremos con las secciones cónicas. Todas las órbitas se pueden parametrizar a través de una sección cónica. Eso es muy importante que lo sepan. Dicha sección cónica tiene esta forma, que como tal son dos conos cuyas puntas están tocando. Esas son las secciones cónicas. Y para comenzar a ver cada uno de los casos, vamos a tener un plano para cortar por dichos conos o por uno solo de ellos. El primer caso sería hacer un corte horizontal. ¿Horizontal a qué? Veamos que ahí en el centro tenemos un eje X y un eje Y. Entonces podemos decir que realizamos un corte que sea paralelo al eje X, un corte horizontal, y dicho corte horizontal nos daría un círculo. Es el caso más sencillo. El círculo es un caso especial de una elipse, no al revés. El círculo es el caso especial de la elipse. Ahí leamos tantito. El círculo es un caso especial de una elipse donde el plano de corte es paralelo a la base del cono. Ahora veamos un corte con cierta inclinación. Vemos que nuestro plano de corte ya se inclina un poco, ahí está, y realiza un corte. Eso es una elipse, pero definida la elipse, se considera una elipse cuando el plano de corte atraviesa solamente uno de los conos, es decir, que está inclinado el plano, pero no lo suficiente como para que corte por dos conos. Estas definiciones que les presento no son de libro de geometría o de algún libro de cálculo, son de un libro de astrodinámica, así que las considero bastante adecuadas para lo que vamos a ver después. Y ahora pasemos al siguiente caso. Tenemos un corte paralelo a una línea en la superficie del cono. Corte paralelo a una línea en la superficie del cono. Es decir, que nuestro plano de corte, imaginemos que ahí está, es paralelo a esta línea de la superficie del cono. A esta línea. Y se vuelve una parábola cuando, aparte de cortar solo uno de los conos, el plano es paralelo a la superficie de uno de los conos, a una de estas superficies inclinadas. Ahí es una parábola. Y veamos el caso de la hipérbola, que sería el último caso de las secciones cónicas. Es un corte que pasa por ambas secciones. Vemos aquí que si tenemos un plano que sea totalmente paralelo al eje Y, es decir, que esté en posición vertical, cortará por ambas secciones cónicas, cortará por ambos conos y por consiguiente tendremos dos líneas que se forman, dos curvas que se forman. Eso es una hipérbola. Y definido un poquito más formalmente, la hipérbola aparece cuando el plano corta por ambos conos, dando lugar a dos curvas en el plano. Estas son las principales secciones cónicas con las que estaremos trabajando. Por ahora y para comenzar veremos un poquito más de la sección circular y de la sección elíptica. Aquí tenemos un círculo, normalmente diríamos que este es el radio y es todo lo que nos interesa, pero sabemos que el círculo es el caso especial de una elipse, así que vamos a definirlo con los parámetros de una elipse, el eje menor, el eje mayor y en el caso del foco 1 y el foco 2, pero estos focos por ahora son concéntricos, están en el mismo punto. Con, a la Ahora veamos una elipse. Vemos que los focos se separan. A este grado de separación de los focos se le llama excentricidad y la veremos un poquito más adelante. Nos dice qué tan elíptica es una elipse. Ahora ya los parámetros de una elipse que nos interesan no son todos y veremos más en los próximos videos, pero para comenzar estos son los más sencillos. Tenemos el eje mayor que comprende la longitud de la mayor porción de la elipse, el eje menor que comprende la longitud de menor porción. Tenemos el eje semimayor, que como su nombre lo indica es la mitad del eje mayor,
y el eje semimenor. Y aquí los focos ya están separados porque ya hay una excentricidad porque es una elipse. Por ahora no veremos las características de parábola e hipérbola porque esas las dejaremos para maniobras orbitales o de intercepción. Esas las veremos después. Ahora pasaremos a ver las leyes de Kepler. Desde la antigua Grecia se asumía que los planetas se movían en órbitas circulares y se decía que eran circulares porque se veía que un círculo, un movimiento circular, era la perfección y dicha perfección solo podía ser obra de Dios. Kepler, al estudiar un poco más, se dio cuenta de que existía una discrepancia de 8 minutos en la órbita de Marte con la suposición original que correspondería a una órbita circular. Es decir, imaginemos que uno está intentando medir cuándo Marte pasará por un punto y resulta que si uno toma los datos que corresponderían a movimiento circular, hay una discrepancia de 8 minutos con lo que uno ve en el cielo y con lo que uno calcula. Realmente Kepler trabajó mucho y aunque 8 minutos no son mucho, para él fue una diferencia importante y finalmente encontró que una órbita elíptica respondía a esta discrepancia que se formaba. Entonces de ahí empezó a formular sus leyes y algo que es muy importante es que las leyes de Kepler son una descripción, más no una explicación del movimiento de los planetas. Esa explicación la daría Isaac Newton un poco de tiempo después. Las primeras dos leyes de Kepler fueron publicadas en 1609 y la tercera en 1619. Pasemos a la primera ley de Kepler. Leamos, les voy a leer el enunciado y ahorita les platico un poco de él. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de los focos. Es decir, que si dos cuerpos interactúan de forma gravitacional, cada cuerpo describirá una órbita alrededor del otro que corresponderá a una sección cónica, alrededor del centro de masa común. El centro de masa común entre la Tierra y el Sol pues estará muy pegado al Sol. Podría asumirse el centro del Sol debido a la diferencia de masas. Si las órbitas están permanentemente asociadas, como en el caso de un planeta alrededor del Sol, serán elipses. Y si las órbitas no están permanentemente asociadas, como un satélite, como un cometa que puede estar pasando de un punto a otro, por ejemplo, digamos que un cometa viene aquí con el puntero y pasa alrededor del Sol y sigue su ruta, esa será una hipérbola. Ahora veamos un poquito más de la excentricidad. Pero, ¿qué es la excentricidad? Es un parámetro muy importante. La excentricidad podríamos decir que es el grado de achatamiento de una elipse, o qué tan elíptica es una elipse. Y la forma de calcularla es E igual a C sobre A, donde E es la excentricidad, qué tan elíptica es la elipse, C es la distancia del foco al centro de la elipse, ahí está marcada en el diagrama, y A es el eje semimayor, esta línea roja. Pasemos a la segunda ley de Kepler. El enunciado dice, la línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto es sumamente importante y más adelante veremos el caso de la órbita Molnilla y cómo se relaciona esto. La segunda ley de Kepler nos dice que si dos cuerpos se mueven uno alrededor del otro, bajo la influencia de una fuerza central, entonces una línea que una ambos cuerpos barrerá áreas iguales en tiempos iguales en el plano orbital en el que se encuentre dicha línea. Pero aquí hay unas deducciones muy importantes. Encontramos un punto llamado el perihelio, y el perihelio es el punto más próximo de un planeta al Sol. Y en ese punto los planetas desarrollan su máxima velocidad. Esto es muy importante. Los planetas u objetos desarrollan su máxima velocidad. Y por otro lado tenemos el afelio, que el afelio es el punto más lejano entre un planeta y el Sol. Y aquí se presenta la mínima velocidad del planeta, sumamente importante. Entonces, de esto se puede deducir que la velocidad de una órbita no es constante y varía con la posición en la que se encuentre el objeto en dicha órbita. Pasemos a la tercera ley de Kepler.
La tercera ley de Kepler es un poquito más complicada, pero la comentaremos. Dice, el cuadrado del período orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Es decir, la suma de las masas multiplicadas por el período es proporcional al cubo del semieje mayor. Y aquí podemos ver esto. Esto solo es una relación de proporcionalidad, ¿ok? Esto hace falta una constante para relacionarlas. Ya una definición un poquito más desarrollada nos dice que si dividimos el cuadrado del tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos como resultado una constante llamada constante de Kepler. Entonces esto quiere decir que si dividimos el periodo al cuadrado entre el semieje mayor elevado al cubo, tendremos una constante. Y lo curioso es que esta constante, como su nombre le indica, siempre tiene el mismo valor para todos los planetas. Si metemos, por ejemplo, la posición del Sol respecto a Marte, la Tierra, Júpiter, Saturno y todos los planetas, el valor de la constante de Kepler es de 1. Así es, de 1 para todos los valores. Y esto antes de que se descubrieran, antes de que Newton hiciera su trabajo acerca de la gravitación, nos daba la primera idea de que el periodo incrementa rápidamente conforme aumenta el radio de la órbita. Nosotros anteriormente ya vimos esto con la ley de Newton, pero recordemos que las leyes de Kepler llegaron antes que la ley de la gravitación de Newton. Y de hecho Newton basó gran parte de su obra en los conocimientos de Kepler para deducir las ecuaciones de la gravitación. Ahora veamos el caso de una órbita molnilla y cómo aplica estos conocimientos de las leyes de Kepler y las secciones cónicas. La órbita molnilla es una órbita elíptica usada por los rusos para satélites de comunicación. Esta fue desarrollada en 1960. ¿Y por qué? Aquí les explico con estos diagramas. Normalmente una órbita geoestacionaria se encuentra, bueno, no normalmente, es obligatorio que se encuentre en el ecuador y que sea una órbita circular. Y esto para la mayor parte de los países del mundo es bueno. Como se dan cuenta, la India tiene buena cobertura, China tiene buena cobertura, Australia, Japón, la mayor parte de los países tienen buena cobertura. Pero Rusia tenía problemas de cobertura. Esto fue por ahí del año 1960, cuando el desarrollo de la carrera espacial sobre entre Rusia y Estados Unidos. Y se dieron cuenta que una órbita geoestacionaria para ellos no era una solución adecuada para satélites de comunicaciones, pues presentaba problemas de cobertura. ¿Y qué hicieron? Entonces aplicaron la segunda ley de Kepler. Recordemos que la segunda ley de Kepler nos dice que se barren áreas iguales en tiempos iguales y que la velocidad en el punto más cercano al Sol o al planeta es mayor y la menor velocidad es en el punto más lejano del planeta. Entonces ellos desarrollaron esta órbita, una órbita molnilla, una órbita increíblemente elíptica que permitía que la mayor parte del tiempo un satélite se encuentre en una zona de cobertura. Vemos aquí que el tiempo que este satélite se encontraría fuera de cobertura solo son 2 horas. Durante 2 horas el satélite no podría comunicar a los rusos, pero durante el resto del tiempo fácilmente podría hacerlo. Y pues lanzando otro satélite entonces ya aseguraban que siempre tenían buena comunicación. Esta es una órbita que me parece tiene cerca de 40 grados de inclinación, pero bueno, eso de los grados de inclinación y demás parámetros los veremos más adelante. Por ahora nada más quiero que vean cómo se relaciona la segunda ley de Kepler, cómo se relacionan las órbitas elípticas y cómo se aplicó en la realidad. Y esto sería todo por el día de hoy. Vamos a recapitular lo visto. Sabemos ya que la familia de curvas llamadas secciones cónicas representan las únicas trayectorias posibles para la órbita de un objeto en un problema de dos cuerpos. Esto de un problema de dos cuerpos se refiere a que la única interacción gravitacional que se presenta es entre dos cuerpos, masa 1 y masa 2, y que no hay influencia de cuerpos externos. Sabemos ya que el foco de una órbita debe estar en el mismo lugar que el centro del objeto más grande. Es decir, una órbita elíptica de un satélite alrededor de la Tierra, el foco está ubicado en el centro de la Tierra, eso quiere decir.
Ya sabemos que las leyes de Kepler describen, mas no explican, el movimiento de las órbitas, muy importante. Y ya vemos cómo se utilizó el concepto de la segunda ley de Kepler en la práctica. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Si quieren aprender un poco más acerca de las secciones cónicas o revisar las leyes de Kepler, recomiendo estos dos libros. Para las secciones cónicas recomiendo este, Fundamentals of Astrodynamics. Y para conocer un poco más de las leyes de Kepler y entrar un poquito más en detalle, recomiendo este, Orbital Mechanics for Engineering Students. Sería todo y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.